Vamos con otra edición de preguntas y respuestas. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva edición de preguntas y respuestas donde, como cada semana, respondo a las preguntas que me dejáis con el hashtag AskIAM. Muchas gracias porque hubo muchos mensajes en el anterior vídeo felicitándome por los 400.000 suscriptores. Esta semana que entra vamos a hacer algo especial, pero en este voy a empezar ya respondiendo vuestras preguntas y en el de la semana que viene pues déjalas aquí abajo. Y puede que te la responda como esta que me hacíais aprovechando, entiendo, que ha subido el Leeds a la primera división para que os dé mi opinión sobre Marcelo Bielsa. Y bueno, a ver, yo ya lo he dicho alguna vez, pero como ahora pues está de actualidad, mi opinión sobre Bielsa, que tengo un libro sobre él ahí arriba, por cierto, no cambia. Me parece que es un entrenador cuyo mito, publicidad, propaganda, relato, narrativa, seguidismo, está muy por encima del entrenador de fútbol, que tiene un resumen de éxito realmente exiguo. Me parece que al final Marcelo Bielsa, de hecho, ha acabado en la categoría que le corresponde, ¿no? Entrenando a un equipo de segunda división. Me parece que ese es el nivel de Bielsa, ¿no? Un equipo que puede entrenar a equipos medios de primera división, a equipos de segunda que están ahí para ascender. Para mí el tiempo le ha acabado poniendo en el lugar donde su meritocracia solo como entrenador y no como personaje le debería haber colocado mucho tiempo antes. Al final, bueno, me parece un entrenador promedio que ha conseguido una cosa que cada año en las 5 grandes ligas europeas lo consiguen 15 entrenadores, que es ascender a un equipo. Así que pues no lo sé, repito, es un personaje que yo creo que el bielsismo a mí se me curó con el tiempo. O sea, yo leía el libro cuando igual todavía tenía 20 y pico años, 20, 22, 23, y estas frases rimbombantes pues quizás se te cautivaban más que ver los resultados, que ver dónde ha llegado y tal. Y yo creo que bueno, se cura con el tiempo. A mí se me curó con el tiempo el interés hacia este personaje, y como entrenador de fútbol, repito, un entrenador de fútbol promedio con una máquina que él se ha creado mediática gigantesca. Y vamos con dos de la eliminatoria contra el City. Bueno, ya voy a ir metiendo un poco en modo City, la pregunta estrella de los directos del confinamiento, que por cierto van a volver los domingos a partir de esta semana que entra, y mi opinión sobre el Madrid, si puede llegar más liberado de presión o con ese subidón después de haber ganado la Liga. Bueno, es evidente que la temporada ya es buena desde el punto en el que tenías que ganar un título importante y ya lo has hecho, y en la Champions no tienes un peaje o no tienes una deuda reciente de ningún tipo porque has ganado 4 en los últimos 6 años. Evidentemente el equipo está con confianza, el equipo va a intentar prepararse pues otro miniserie de ahora en el que tendría que ganar 4 partidos para salir campeón de Europa, y lo van a intentar. A mí me parece que, bueno, lo veo complicado, pero evidentemente ayer demostró el Arsenal que se le puede ganar por 2 goles de diferencia al Manchester City. Ni siquiera necesita el Real Madrid ganar por 2 goles de diferencia, un 2-3 ya le serviría, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y relacionándolo con lo del City, lo de la sanción, pues bueno, creo que todas estas entidades supranacionales, llámense la OMS, llámese el TAS, llámese como la queramos llamar, son chiringuitos donde el dinero evidentemente se rige, donde se pueden conseguir veredictos favorables con influencia, con lobby y tal, y lo han conseguido. Es un equipo-estado con mucho dinero detrás, el Manchester City, con muchos intereses, y evidentemente pues en una entidad probablemente corrompible como es el TAS, han conseguido lo que ellos querían. Mourinho lo dejó bien claro: si no han hecho nada malo, ¿por qué les ponen 10 millones de euros de multa, ¿no? Al final creo que la UEFA y la ECA intentaron crear algo interesante con esto del fair play financiero, que equipos como el Real Madrid han cumplido a rajatabla, pero bueno, pues chiringuitos supranacionales como este TAS se ha cargado el fair play financiero para mí. Y vamos con una ya, hablaremos de fichajes probablemente en los siguientes días. ¿Qué fichaje haría para el medio? Pues bueno, lo primero decir de los fichajes que va a depender de lo que se venda. Si se le consigue dar una salidita a James, si se trinca algo de dinero, a Lucas, Nacho, Gareth Bale, tal, bueno, hay que hacer un poco de acopio de dinero. Ya se han ingresado 40 por Akraf. Veamos si con futbolistas como Óscar Rodríguez se puede hacer una fórmula de venta con recompra, si a Ceballos se le puede vender, etcétera. O
sea, hay que intentar sacar como 100 millones de euros y yo sí que ficharía a Paul Pogba, sinceramente. Me parece que es un jugador con muchísima calidad, con gol, con último pase, con golpeo, alguien que le debería dar un subidón del nivel al Real Madrid en el centro del campo, y yo creo que al final, pues bueno, es una petición de Zidane que no es que se lo merezca en plan, ay, vamos a darle a Zidane un juguetito porque nos ha ganado la Liga. No, creo que se lo merece porque su resultado como detector de talento está acreditado. Simplemente por eso le daría yo a Zidane a Paul Pogba, no porque merezca ningún premio. El premio es el respeto que le tenga a Florentino y tal cual, en fin, un fichaje que él pida me parece que se lo ha ganado, pero no porque haya ganado la Liga, se lo ha ganado porque casi todo lo que ha fichado le ha encontrado un rendimiento muy alto, y el último ejemplo es Ferland Mendy. Y está sobre Karim Benzema, ¿cuántos años le puedan quedar a este nivel? A ver, yo me parece que no tenemos que ser prisioneros del momento. Karim Benzema ha hecho una temporada excelente a nivel de MVP del Real Madrid y jugador más importante de esta liga, pero yo me quiero quedar también con lo que pasó en enero, en febrero y en el partido que dio tiempo a jugarse en marzo contra el Betis. Benzema había reducido, ya hemos hecho el análisis estadístico, prácticamente a un tercio su productividad goleadora de asistencias y de cosas que hacía en el campo como disparos, regates o pases clave. Yo no sé si esto es ventajista, evidentemente porque no tengo toda la información. Yo lo asociaba a la sobrecarga de minutos que había tenido hasta ese momento del jugar 92% de los minutos, un futbolista que va a cumplir este año 33 años. Me parece que la relación es clara, aunque es evidente que quizás estoy siendo ventajista o muy causa-efecto, pero a mí me parece que es uno de estos jugadores, y más viendo lo bien que ha regresado tras 3 meses de descanso, en el que se tiene que aplicar una ley cristiano, digamos, o un plan cristiano para que juegue menos por dos cosas: para que él pueda llegar bien a los meses definitivos, como ha ocurrido ahora, donde ha sido decisivísimo en la consecución del campeonato. Me cuesta pensar que hubiera tenido un rush final de estos 11 partidos tan bueno si no hubiera habido el break, porque creo que estaba muy cansado y muy trillado físicamente. O sea, lo primero es por Karim Benzema y lo segundo es por este chico que se llama Luka Jovic, que hay que ver qué material tenemos entre manos. Así que a este nivel, si va a jugar el 92% de los minutos, yo tengo ciertas dudas que en una temporada lineal, sin parón, que esperemos que no lo haya, evidentemente, pueda mantener el nivel con el que jugó los 4 primeros meses del año 2019-20, vamos a de septiembre a diciembre. Excelente Karim Benzema. Los meses que ha jugado, o el mes este express que ha jugado ahora, lo que hay en medio me preocupa, y creo que eso es lo que tienen que analizar Zidane, Betoni, Dupont y compañía, porque sí, a Benzema le queda fútbol, le quedan un par de años, yo creo, pero hay que tener todo eso en cuenta. Y hablamos ahora de un hombre que le quedan más de 2 años, que es Take Kubo. ¿Qué me han parecido los partidos contra los grandes? Pues mira, he tenido la suerte de ver varios, de hecho, porque lo vi aquí contra el Madrid, lo vi contra el Atlético de Madrid, y el resto los he visto en la televisión, y siempre a un futbolista, sobre todo a los que tienen pinta como él, que puede ser uno de los grandes, hay que medirlos cuando se enfrentan a los rivales más exigentes. Lo hacemos con Messi, lo hacemos con Cristiano, y hombre, el nivel que ha dado contra esos equipos ha sido extraordinario a nivel de regates, de ocasiones creadas, de compromiso, de cómo le buscaban sus compañeros, de la capacidad que tenía para marcar las diferencias. Así que, hombre, evidentemente es estimulante ver que este año en los partidos de mayor exigencia o de mayor escaparate o de mayor presión ha podido dar un paso más del buen tono general que ya de por sí ha dado. Así que, bueno, positivo para Kubo, claro. Y vamos ahora con 2 del Barcelona, si puede ser el nuevo Milán. Ya le he contestado alguna vez, mañana haré un vídeo analizando la situación del Barça. Bueno, financieramente es un desastre, ya lo hemos hablado, y luego tienen ahí un club en manos de unos futbolistas que ya están en la recta final de sus carreras y que ya no son lo que eran, pero que el nivel de mando, de salarios, etcétera, que mantienen en el club es tan grande como cuando estaban en su prime. Yo creo que el Barcelona lleva en modo avión, en modo autogestión, desde la segunda temporada de Luis Enrique, y evidentemente pues antes todavía les daba más porque estos jugadores estaban mejor, eran más jóvenes, etcétera. Me parece que ahora están en manos de unos futbolistas que ya no les pueden llevar, creo, con consistencia a las cotas de excelencia o de exigencia que admite el Barça. Eso es un problema. Y luego me parece que tienen 2 cosas de cara al futuro, que ellos, bueno, están con la milonga esta de su estilo. Me parece que a una reconstrucción que ya va a ser muy complicada por cómo están financieramente, se van a añadir 2 cosas. La ausencia futbolística de Messi, la ausencia emocional de Messi, la viudedad de Messi va a ser durísima en el Barcelona. Hay viudas de Guardiola y han seguido ganando. Imaginaros lo que va a ser con Messi. Y luego el batiburrillo este del estilo, el estilo no se negocia, bla bla.
toda esa filosofía del estilo les va a laminar más y les va a hacer hasta más difícil la reconstrucción, porque, repito, les crea un cacao mental pernicioso, pero bueno, que sigan con él, que lo disfrutaremos. Va a ser para verla la siguiente década, me parece a mí. Y esta de por qué a Messi se le critica por haberse quedado solo en un club cuando a otros como Totti y Royce se les alaba. A ver, lo primero que, a ver, Messi es Messi, y no lo que vale para Totti o para Royce no vale para Messi, en el sentido de que Totti es un gran centrocampista, uno de los mejores futbolistas de su generación, pero no creo que esté entre los 50 mejores de la historia. Por eso creo que en un futbolista así, pues bueno, sí que le da más valor, ¿no? Haber jugado en un equipo más pequeño, medio alto como la Roma, tal, todo esto, bueno, yo creo que es una historia que se presta a ese misticismo. En el caso de Messi, el misticismo evidentemente también está, que haya jugado toda su historia, toda su carrera en el mismo club, o sea, tiene el mismo valor en ese sentido. Si nos gusta lo de Totti, nos gusta lo de Royce, que yo no soy especialmente romántico para eso, tiene el mismo valor. Pero aquí hay un componente de que en el debate con Messi estamos hablando de que no es uno de los mejores 50 de la historia, de si tal, estamos hablando de si es el mejor de la historia, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Ahí sí que es cierto, y sobre todo que siempre hay una contrapartida, ¿no? Ves a Cristiano Ronaldo, que ha ganado en varios países, evidentemente, y esa es una de las riquezas de Cristiano que no tiene Messi. Messi también tiene, pues, la riqueza de haber transformado un club que está muy bien, pero al final, hombre, yo creo que puede que su carrera en ese sentido tenga algo menos, o tiene algo menos de riqueza, por ejemplo, que la de Cristiano, porque nunca ha salido de lo que yo llamo es el futbolista burbuja. En Barcelona ha tenido todo a nivel entorno mediático, presidencial, aficionados, todo a favor, siempre todo a favor. Le han creado un entorno que creo que es irreal en la vida, ¿no? Que todo esté tan arropadito, que luego, de hecho, cuando sale a Argentina es todo lo contrario, probablemente, y ahí colapsa su pequeño o gran cerebro, y en ese sentido no ha salido al barro, ¿no? O sea, yo creo que bueno, de cara a su legado futbolístico, sobre todo si no gana con Argentina, aunque yo no le exijo que gane con Argentina para que le consideren el mejor de la historia, nunca me pillaréis a mí en eso, pero sí que queda un poco coja la carrera porque no ha conseguido ganar más que en un entorno perfecto, absolutamente. Y vamos con un par de preguntas que quedan. Si sin Florentino el Real Madrid sería menos criticado. Bueno, a ver, si se pone un presidente títere que le permita, por ejemplo, a la prensa viajar en el avión del equipo, que les permita al Marca y el AS hacer promociones con productos oficiales del Real Madrid, o sea, si les ayuda al modelo de negocio de la prensa para que se beneficie de la marca Real Madrid, con ese presidente, evidentemente, estará muy bien. Aquí muchas de las cosas, igual hago un vídeo de esto, muchos de los líos con Florentino Pérez nacen de que dice aquí la marca Real Madrid no la va a utilizar el diario AS para hacer tazas. Eso ya va contra el modelo de negocio de ese periódico en un momento en el que las promociones en la prensa escrita te ayudaban a vender muchos periódicos, y siempre siguiendo el rastro del dinero tenemos por qué la animadversión del diario AS, por ejemplo, o de todo ese grupo hacia el Real Madrid. Así que si Florentino se fuera, en ese sentido, los medios a los que, por mantener un Real Madrid independiente de los socios, con las manos de la prensa fuera del Madrid, si hubiera un presidente, repito, que trae a la prensa, que les invitan a todo, que tal, que te dejo hacer promociones, sí, tendría un ambiente el Real Madrid a nivel presidencial mucho menos asfixiante que el que tiene ahora. No lo quiero, prefiero lo de ahora, evidentemente. Pero luego tampoco os volváis locos, ¿eh? A mí me han dicho que el odio del Real Madrid era por Florentino, era por Mourinho. Y ahora está Zidane, que es un caballero, y les acosan igual, y les insultan igual en los campos, y el tratamiento mediático es igual. O sea, al Real Madrid, una frase que digo yo siempre, al Real Madrid podría presidirlo la Madre Teresa de Calcuta, y podría dirigirlo Martin Luther King, y sería un equipo vilipendiado, o sea, un club vilipendiado. Eso no os hagáis pajas mentales, ni os dejéis engañar cuando venga una figura más de cara más expansiva como Mourinho, que te digan que el odio no, que es por Mourinho, por Pepe y por tal. Al Madrid lo van a dar, lo odian igual estando Varane que estando Pepe, lo odian igual estando Florentino que estando otro, salvo que entre en el modelo de negocio, lo odian igual estando, pues yo que sé, Mourinho que Zidane, y eso, pues bueno, es así. Y la última que me preguntas, ¿por qué charlas de fútbol minimizan a Zidane si en teoría son imparciales, tal? Bueno,
No voy a entrar en el caso concreto, pero es que eso de la imparcialidad no existe. Aquí existe una figura común cuando periodistas hablan del Real Madrid o Barcelona que te dicen, no, por el caso concreto este, que son gente que me cae bien y con la que he trabajado, ¿eh? No, yo soy del Valladolid, no, yo soy de la Real Sociedad, no, otro, no, yo soy del Sporting, no, yo soy del Oviedo, no, yo soy qué tal, pero haces tu vida hablando de Barça y de Real Madrid, te arrogas una objetividad que no existe, no creo que se la arroguen, pero no existe la objetividad. No existe la imparcialidad, existe la coherencia, existen los datos, existen los argumentos. En el fútbol todo el mundo tiene sus colores, algunos los decimos y creo que en ese sentido somos más honestos porque el que está al otro lado sabe de qué pie cojeo. O sea, es que eso me parece que es justo, pero en otros sitios, pues bueno, no en otros sitios, esto de la imparcialidad, es que repito, es que no existe, todos les tiran para un lado, les tiran para otro, pero porque es lo más normal, lo más normal del mundo, pero a veces, hombre, me hace gracia, no, Antón Meanas del Sporting de Gijón, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo más conocido o más del periodismo tradicional, y luego evidentemente se ve, pues bueno, cómo trata el Real Madrid y su famoso vídeo ese yendo a la radio cuando presentaron a Setién, que bueno, creepy es un rato el vídeo, bueno, no voy a entrar en si él es creepy o no. Pero es que eso de la imparcialidad no existe, o sea, eso de la imparcialidad no existe, es lo que digo siempre de Maldini. Si el Barcelona ganara 4 Champions en 5 años y Tomás Roncero saliera diciendo que el equipo de la década había sido el Real Madrid, todos los que tenemos un mínimo de coherencia diríamos, Tomás, ¿a dónde vas? Eres un forofo y eres un fanático. Lo dice Maldini y como tiene ese aura creada, totalmente ficticia, evidentemente, totalmente impostada, totalmente porque al otro lado entiendo que hay gente que coincide con su subjetividad y eso lo hace objetivo, pero bueno, pues parece que no, lo ha hecho Maldini y tal, y es una forofada como un templo, como los menosprecios a Zidane, como los menosprecios a Cristiano, o sea, yo no veo la diferencia en cuanto a las opiniones, por ejemplo, de Tomás Roncero o de Maldini. Bueno, chicos, hasta aquí el videaco de preguntas y respuestas, espero que os haya parecido interesante y nada, que me dejéis preguntas, como siempre, para la semana que viene, que creo que saldrá el sábado, porque el domingo hacemos directaco, así que deja aquí abajo tus preguntas, gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente.